Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Pit Bay, Amigo Desconsiderado, basados en el libro. Miro el formulario desde el principio hasta ahora, pudo apostar todo su dinero al exterior, ya que Babe será el ganador. Ese tendrá que llevarse el nuevo disco a casa y abrazarlo en casa. El impresionante partido inaugural terminó entre aplausos de la multitud y los resultados no superaron en absoluto las expectativas de los profesionales del sector. El rey de la carrera y su SSC Tuatara favorito cruzaron la línea de meta maravillosamente, junto con nuevas estadísticas que se muestran de manera destacada en las pantallas publicitarias para hacer que los competidores sientan envidia. Buena carrera como siempre, cariño. Guay, que estaba esperando al final del pit stop, elogió con una sonrisa orgulloso que Babe lo estuviera haciendo tan bien como siempre, a pesar de que había estado molesto antes del comienzo de la carrera y después de todo, no era extraño que todos lo llamaran el rey de las carreras y por lo tanto, los compañeros quieren honrarlo todos los días. Gracias. Guay le arrojó un casco al miembro del equipo casualmente antes de caminar, abrazando el cuello de su alto mejor amigo y besándolo suavemente en la mejilla como recompensa. Una persona que habla dulcemente y es la persona menos molesta de su vida. Miraste la carrera, siempre estoy mirando. ¿Por qué no puedo verlo? Respondió Guay, inclinándose para oler inmediatamente cuando existe la posibilidad. En cuanto a él, nunca pensó en lo que diría, porque cree que es divertido ver miradas y chismes de otros sobre su relación sospechosa. Los dos entraron muy bellamente sin decepcionar el esfuerzo, que aprendan a manejar bien y después que vengan. Apretó suavemente la afilada barbilla de Guay antes de echarle la mano y alejarse, porque no quería prestar atención a las palabras de una persona fanfarrona. Se quitó ambos guantes, los metió en su bolso personal y cerró. El uniforme de carreras cayó torpemente. ¿Te vas ahora?, preguntó Guay cuando vio a la otra persona actuar como si fuera a irse inmediatamente. Ya terminé la carrera y tengo sueño. ¿No planeas quedarte a ver mi carrera? Tu carrera es aburrida, frunció los labios mientras se levantaba la correa de su bolso sobre el hombro. Tú pisaste el acelerador y al final ganaste, pero tú no verás mi carrera. Solo pudo decir, gracias por mirar. El famoso corredor hizo una reverencia como una bailarina. Luego sacudió la cabeza y salió por la puerta trasera de la habitación sin pensar en esperar a ver correr a su amigo. De hecho, este tipo apenas estaba interesado en ver correr a alguien. Nos vemos en el mismo lugar, gritó Guay tras él mientras que el perro no se volteó para responder nada, y también actuó como si se tapara los oídos, como si no quisiera escuchar más. Solo pude reír y sacudir ligeramente la cabeza ante la falta de interés de Babe en el mundo, pero a él no le importaba lo que pensaran porque le daba energía para hacer locuras todos los días. Pasa a lo largo de la pasarela debajo de las gradas. Esta zona es bastante tranquila, ya que la gente no estaba tan alborotada como afuera. Solo hay conductores y personal autorizado. Es por eso que al pasar se sintió más cómodo que en el campo, que está lleno de gente mirando el cuerpo y que se estén pegado a él todo el tiempo, lo cual lo hace que se canse más fácilmente de lo habitual. Mientras las piernas caminan, una mano delgada tomó el teléfono y lo miró, moviendo los dedos que siguen desplazándose por la pantalla en blanco, porque ahora mismo su concentración no está centrada en nada, pero había un sentimiento extraño detrás de esto. Escuchar pasos, respiración y el sonido de la ropa crujiendo por el movimiento podía sentir la temperatura de su cuerpo y una cierta masa de sensaciones detrás de él. Ha estado aquí por un tiempo, pero curiosamente no podía oler nada. Unos metros más y camina hasta la salida de la tribuna, pero sigue pensando que si esa persona realmente estaba destinada a seguir, no había manera de que lo dejara caminar hasta la puerta, y si lo dejaba así, los resultados probablemente no serán muy buenos. Abrir primero tiene ventaja, hoy me adheriré a ese lema, golpear.